estamos en pleno proceso del péndulo, ¿no? Se han ido a un extremo el neomarxismo en sus distintas formas, ¿no? Convirtiendo los derechos de las mujeres en un feminismo agresivo y antihombre. La conservación del medio ambiente en una versión agresiva con las derivaciones anticapitalistas del cambio climático, convirtiendo a los homosexuales en enemigos de los heterosexuales y después también de los transexuales, buscando siempre la confrontación entre segmentos para dividir y así tener a la población entretenida, distraída y poder abrazar su agenda, como digo, marxista. No podemos discutir la demografía, eso no se... podemos discutir las proyecciones a 10, 15, 20 años, pero no se puede discutir lo que hay hoy. Ahora, con un poquito de conocimiento, pero hay que tener un poquito de conocimiento, podemos discutir soluciones. Tenemos un problema muy grave y tenemos algunas oportunidades también, las que podemos hablar. La realidad es que para que un niño que nace hoy se le invierta un capital hoy durante 67 años al 7,6% y de ver luego una renta de 3.000 euros al mes durante 25 años, a ese niño hay que ponerle en cuenta nada más que 3.000 euros. De verdad es tan difícil. De verdad es tan difícil. Serio, que soluciones hay muchas y todas tienen que ver con las matemáticas financieras, pero si negamos el problema, es imposible solucionarlo. Va a seguir gobernando. Yo no veo horizonte temporal distinto, a no ser que haya alguna novedad judicial suficientemente grave como para inhabilitarle. Pero vamos, hoy por hoy no me parece que eso vaya a suceder de aquí a los 2 años que nos quedan. Bueno, chicos, yo creo que no hace falta presentación, todos conocéis quien ha venido a charlar un rato al canal, Iván Espinosa de los Monteros, que últimamente se le ve. ¿Te tuteo o le hablo de usted? Puedo hacer las dos cosas, ¿eh? A estas alturas, Sergio, a estas alturas de la película, yo creo que sería un poquito raro lo de usted. Pues últimamente veo que tienes bastantes apariciones y demás, y hemos visto que estáis en proceso de montar una fundación. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, bueno, últimamente estoy saliendo un poco más, a pesar de que intento moderar mis apariciones, pero es verdad que hay mucha gente que me lo está pidiendo y oye, sois buenos amigos y además tenéis buen nombre y tenéis followers, pues me parece un sitio interesante para hablar. Y sí, efectivamente estamos en el proceso de montar una plataforma de la sociedad civil con la idea de proponer ideas buenas para España, pensando en el largo plazo, pensando en todo el potencial que tenemos como país. Ya sabemos todas las cosas malas que tenemos, ya sabemos todos los problemas por los que estamos atravesando, ya conocemos nuestras debilidades, pero creo que también tenemos muchas fortalezas, creo que también tenemos muchas oportunidades y creo que hay que poner valor. Creo que en España hay mucho talento y por eso pues busco encontrar a gente que venga a contribuir con su talento. Normalmente es del sector privado, puede haber gente también desde el sector público, pero en general prevalecerán, creo, la gente que proviene del sector privado a compartir sus ideas sobre economía, hacienda, fiscalidad, exteriores, defensa, industria, sanidad, educación, justicia. En fin, ideas para mejorar España, como digo, pensando en el largo plazo y no pensando en un horizonte temporal demasiado corto. ¿Qué te está pareciendo internacionalmente en los últimos meses? Bueno, diríamos que está en plena decadencia, yo diría, desde su propio nacimiento, pero todo lo que ahora mismo se relaciona con el wokismo, todas las nuevas izquierdas, que son las que yo creo que un poco han fundamentado pues la aparición de estas nuevas derechas en Estados Unidos y en el resto de Europa y demás. El proceso de decadencia que llevan en los últimos años, ¿a qué crees que se debe? Bueno, se debe a los excesos, ¿no? O sea, estamos en pleno proceso del péndulo, ¿no? O sea, han ido a un extremo que es una barbaridad, ¿no? O sea, tú lo llevas denunciando y explicando desde hace muchos años. No hace falta entrar mucho detalle, pero en fin, todo lo que ha supuesto el neomarxismo en sus distintas formas, ¿no? El neomarxismo convirtiendo los derechos de las mujeres en un feminismo agresivo y antihombre, convirtiendo la conservación del medio ambiente en una versión agresiva con las derivaciones anticapitalistas del cambio climático, convirtiendo a los homosexuales en enemigos de los heterosexuales y después también de los transexuales, buscando siempre la confrontación entre segmentos para dividir y así tener a la población entretenida, distraída y poder abrazar su agenda, como digo, marxista, en distintas formas, ¿no? El wokismo es la versión del marxismo cultural, es la manera de ir penetrándolo todo. No es novedoso en el sentido de que es una cosa que la izquierda lleva haciendo
desde hace décadas, ¿no? La infiltración cultural es algo que proponía Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, pero que han llevado a cabo con mucha eficiencia desde los años de la posguerra mundial, ¿no? Desde el 45 en adelante, pues se van infiltrando primero la educación, las universidades, aquello genera movimientos como Mayo del 68, que tanto daño han hecho a la sociedad occidental, especialmente a las sociedades más afectadas, ¿no? Francia, pero a partir de ahí, pues también su derivación en Estados Unidos, país que ha dominado la segunda mitad del siglo XX en Occidente y que también se ha visto muy influida por estas ideas tan perniciosas. Como digo, primero la universidad, pero luego infiltran todo, el cine, infiltran el mundo de la cultura, el mundo de la televisión, el mundo, todos los mundos, incluido, y eso es lo que más les ha costado, el mundo de la empresa, ¿no? Es con el tema del DEI, la diversidad, el equity y el inclusion, y luego con otras palabrejas que se van inventando, van infiltrando también las grandes empresas. Bueno, todo esto que es una barbaridad y que ha hecho mucho daño, llega un momento en que la gente se cansa. Pero se cansan incluso a veces los propios precursores de estas ideas, ¿no? Por irme al mundo de la empresa, o más exactamente el mundo de las finanzas, hemos visto, yo diría desde el año 2012, 14, pues toda esta idea de que hay que invertir en fondos sostenibles, ¿no? Y que a su vez inviertan en compañías sostenibles y que cumplan unos criterios. Entonces, esos fondos se han arruinado. Claro, los propios gestores de fondos llega un momento en que han estado propagando estas ideas y se dan cuenta de que es que ya esto sí que no es sostenible. Lo que no es sostenible es estar todo el día pidiendo dinero a los demás y perdiéndolo en fondos que invierten en estupideces, no en empresas rentables, no en empresas en crecimiento, no en empresas que crean empleo, riqueza, no, en empresas sostenibles, en empresas sostenibles. Es que así no es como se invierte, ¿no? Entonces, sea en el mundo financiero, sea en el mundo cultural, sea en el mundo político, sea en el mundo social, y en la vida real, la gente se cansa, la gente se cansa tanta estupidez. Y esa es la respuesta que estamos viendo, ¿no? Aquí hay una cuestión, y es que estos movimientos muchas veces se apoyaban, parasitaban, erosionaban banderas civiles en las que había grandes consensos sociales. Por ejemplo, puede ser el antirracismo, la homofobia o ciertos elementos que en Occidente hasta cierto punto estaban asumidos y se apropiaban de ellos y decían, bueno, es que si tú quieres ser antirracista tienes que asumir que como hombre blanco tienes privilegios, eres un opresor, vives en un supremacismo blanco, y empezaban a partir de esas banderas que todos teníamos asumidos a vender una serie de propuestas que eran absolutamente alucinadas, desnortadas, extremistas, fanáticas, y que han acabado y han derivado en lo que han derivado. ¿A ti o tú ves o puede preocuparte el hecho de que hayan erosionado y hayan de alguna manera destruido parte de esos consensos? Por supuesto. Y además eso ha tenido consecuencias gravísimas para mucha gente, No olvidemos las consecuencias que ha tenido en España una ley alocada como la ley de ese género. Porque ha generado no más protección para la mujer, desgraciadamente, porque sigue muriendo, desgraciadamente, muchas mujeres al año a manos de sus parejas o exparejas, pero ha generado un estado de indefensión con enormes perjuicios para muchos hombres de haber ayudado a una sola mujer. Porque esa ley, como digo, no ha hecho que la curva bajara, ¿no? La curva de feminicidios en España. Sigue habiendo, desgraciadamente, entre 45 y 55 feminicidios todos los años en España. Claro, lo que sí que ha empeorado la seguridad de las mujeres ha sido la política de fronteras abiertas, donde entra gente que no tiene ningún respeto por la mujer, y a pesar de que llevemos en España ya muchas décadas en las que las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres, pues si tú importas personas que creen que la mujer es un ser inferior y que no tiene por qué tener los mismos derechos que los hombres, pues claro que se producen situaciones súper dramáticas y a veces pues con consecuencias trágicas, ¿no? Por eso, como hemos estado viendo en los últimos años, que casi la mitad de los feminicidios generan financieros. Y cuando uno explica que si un dato famoso de hace ya unos años que la gente todavía a veces no comprende desde la izquierda, un dato que publicó el Ministerio de Interior que causó mucho revuelo, pero que es así, ¿no? El 69% de las violaciones en manada con agresor desconocido, según el Ministerio de Interior, las producían hombres extranjeros. ¿Extranjeros? Entonces, si una población que en ese momento suponía el 10% de la población total, comete el 69% de las violaciones en manada, está indicando algo, ¿no? Está indicando que quizás has traído un grupo de gente o una tipología de gente en exceso
que no se adapta bien a nuestra sociedad, que no acepta nuestras normas, que no acepta la igualdad de las mujeres con los hombres. Y entonces, ¿qué dicen las feministas? Hay mucho por hacer, hay que enseñarles desde la escuela. Pero si es que la gente que está cometiendo mayoritariamente estas violaciones o estos asesinatos no han aprendido en estas escuelas. Os habéis traído de sitios donde no vais a poder enseñar nada porque no dependen de tu sistema educativo, ¿no? Pues esto tiene muchas consecuencias para las mujeres, para los hombres. Fíjate todos estos niños a los que les han convencido en la última década, niños que tienen problemas como tienen muchos niños en la adolescencia o en la preadolescencia o en la pubertad, problemas de inseguridad que se producen por muchos motivos o problemas familiares que acaban derivando en que te dicen que eres trans. Oye, y que han operado a muchos niños y niñas. Y claro, cuando cumplen 19, 20, su vida se estabiliza un poco más, se dan cuenta de que les han engañado, pero ya tienen procesos irreversibles. En el Reino Unido hay una oleada de gente que está demandando, de personas de 20 y pico años que están demandando la sanidad pública por haber sometido a procesos irreversibles cuando eran menores de edad y no estaban en condiciones de decidir sobre lo que querían ser, ¿no? Esto es dramático, Sergio. Esto no es lo que ha pasado en los últimos años. No es fácilmente reversible porque ya hay mucha gente a la que se ha hecho mucho daño. Lo que sí podemos hacer es evitar que se le haga daño al resto de la gente de aquí en adelante, claro. Y de eso se trata. De eso se trata. También hemos asistido, no sé si has visto estos últimos meses, ¿no? Que muchos de estos elementos que esta izquierda había activado, hemos visto con lo de los scratches, ¿no? Que hablaban de los scratches como jarabe democrático y de repente en el momento en el que ellos los han recibido han dicho que era peligroso acoso fascista. Hemos visto también con la cultura de la cancelación, el Me Too, Íñigo Errejón, no existen las denuncias falsas y de repente acaban acusándole a él y entonces dice que bueno, que es que evidentemente lo suyo sí que es una denuncia falsa. Hemos visto cómo en la famosa cultura de la cancelación también ellos señalaban a determinados grupos y tal, y al final los que se han acabado cancelando en muchos aspectos porque no cumplían con los estándares que ellos pedían para el resto, pues han acabado siendo ellos. En el último caso tenemos el de la señora esta, Carla Sofía Gascón, que era como un icono trans, ¿no? Que habían alzado como gran representante de los derechos de las personas trans, ¿no? Como una forma de desafiar las nuevas leyes que pretendía sacar adelante Donald Trump con lo de los trans en los deportes y los baños mixtos y todo esto, y de repente descubren que esta persona, ¿no? Pues tiene una serie de mensajes y se la cataloga incluso como que es una señora de Vox. Así la llamó un importante ideólogo en la cadena SER llamado Bob Pop. Entonces, ¿qué suscita todo esto? ¿No? Todas estas paradojas y todas estas parábolas y todos estos grandes estándares que nos intentan imponer a todos y que ellos ni siquiera son capaces de cumplir. Bueno, lo que te indica es que una vez que creas el monstruo te devora, ¿no? Porque los que nos venimos oponiendo a esto desde hace pues ya más de 10 años, lo hacemos no porque sea de una parte o de otra, sino porque perjudica a todos. Incluso acaba perjudicando, claro que sí, a algunos que lo han estado defendiendo durante muchos años. Pues todas estas locuras, que yo creo que dentro de unas décadas miraremos para atrás y lo veremos como una enajenación mental transitoria colectiva, porque no ha sido solo en España, claro, ha sido en todo Occidente. En la SER se ríen, ¿eh? Hay algún vídeo por ahí del premier de Singapur que cuando, hacia Estado que ha avanzado mucho en las últimas décadas, que cuando habla de los planes del futuro y de cómo están pensando en invertir, ganar productividad, utilizar tecnología. Y bueno, y luego en Occidente está la gente con el mundo woke, que eso les va a dejar atrasados, ¿no? Y se ríen, claro. Entonces, todo un lastre que arrastramos que nos impide mejorar, progresar, crecer, producir, ganar bienestar, generar más ingresos, ganar Producto Nacional Bruto, en fin. Todo eso son impedimentos, como digo, al desarrollo económico y al desarrollo moral de un país, o sea, un país o de todo Occidente, ¿no? Se ha envenenado de una manera terrible la actualidad, la política y el devenir de países como España. Y vuelvo a lo que decíamos antes. Lo que estamos viendo es un proceso de reversión, de vuelta a la normalidad, al sentido común, de vuelta a las cosas lógicas, pero en todos los ámbitos que hemos tocado, ¿no? El caso que tú decías de Carla Sofía, bueno, claro, es decir, aquí hay un ranking, ¿no? ¿Qué es más? ¿Ser trans o ser de izquierda? ¿Ser racializada o ser lesbiana? O sea,
dentro del ranking, o sea, trans vale más que lesbiana, que vale más que gay, que vale más que hetero, pero por encima de eso, racializada vale más que trans, o vale más actriz. O sea, esto es una locura. Entonces, claro, los acaba devorando a ellos, ¿no? Esta semana se veía que la CNT se está organizando para reclamar mejores condiciones laborales en el bar de Pablo Iglesias. Esa es buena, ¿eh? Bienvenido al mundo real, por fin. Por fin. Esa, ¿eh? O sea, yo me pasé años diciendo, ojalá hubiera regido por lo menos, no sé, un chiringuito, un bar, un... Bueno, pues mira, ya lo tiene. Claro, pero ha sido de coña, ¿eh? En el momento en el que entra en un bar y a ver que empiecen a hablar los trabajadores de Canal Red, ¿eh? Claro, que yo conozco a alguno y a ver que empiecen a hablar. Bueno, naturalmente, ¿no? Como cuando se descubrió que UGT, que estaba en contra de los contratos temporales, todos sus contratados eran temporales, ¿no? O sea, que es que cuando la izquierda habla desde el desconocimiento, sobre todo habla desde el cinismo, porque luego no se aplican a sí mismos los mismos criterios que quieren para los demás, ¿no? Lo mismo con los Bardem y sus restaurantes esos de la Martencilla. Después de años denunciando prácticas terribles del mundo empresarial, despiden a la gente y todo se indemniza. Pues es que esto es la izquierda. Es el desconocimiento, es desde el sillón decir, oh, el mundo debería ser, sí, hijo, el mundo debería ser de muchas maneras, pero vamos a procurar buscar maneras de mejorar de verdad el mundo para todos. No solo para los de un lado o para los de otro, para todos, y crear más oportunidades y generar más empleo, y que ese empleo venga con menos impuestos y que la vida sea un poquito menos cara porque el Estado no se lo lleve todos los días por activa y por pasiva, y por la izquierda y por la derecha. Vamos a generar un mercado en el que un mercado único en el que las empresas españolas puedan competir, primero nacionalmente y luego puedan salir al exterior. Vamos a generar un marco fiscal, mercantil, laboral apropiado, mejorable y atractivo, mejorado y atractivo para que los españoles y también los extranjeros que quieran venir aquí a trabajar lo puedan hacer y creen empleo y creen riqueza. Y claro que sí, creen ingresos, ganen dinero, paguen sus impuestos. Claro, que no es tan difícil. A ver, fácil no es nada. Pero tampoco tenemos por qué estar todo el día poniéndonos piedras en nuestro propio camino. Es que nuestro mayor enemigo somos nosotros, ¿eh? Que no es que tengamos no nos ha caído del cielo una losa que nos impida progresar, salir adelante, mejorar, crecer. No, que es que somos nosotros como país. Lo digo tú o el que nos está escuchando. No, hablar en primera persona está bien. Claro, que nos estamos poniendo piedras nosotros mismos en el camino, estamos impidiendo nuestro propio avance, nuestro propio progreso. Y chico, que llevamos desde el 2008 sin crecimiento en términos reales de renta per cápita. Que la generación que hoy tiene menos de 40 años, no digo 23, 40 años, no ha conocido nunca un quinquenio de crecimiento sostenido. O sea, que un tío que tenga 40 años hoy no ha conocido, que ha nacido, pues eso, desde el 85 en adelante, voy a decir desde el 90 en adelante, venga, un tío que tenga 35 años o menos, no ha conocido en su vida laboral, desde los 20, 22, 23, 5 años seguidos de crecimiento sostenido. ¿Cómo sabes al mundo, qué visión tienes tú del mundo? Si no es que tengas subidas y bajadas, no es que haya booms y crisis y booms, sino todo plano o en caída. ¿Cómo piensas en comprarte una casa si no tienes seguridad de que esto vaya a mejorar, de que vaya a crecer, de que vaya a hacerte un puesto de trabajo mejor? Claro que cuando empiezas a trabajar ganas poco, pero la idea es que cuando lleves 5, 10, 15 años trabajando, pues ganas lo suficiente como para poderte comprar una casa, formar una familia, tener un coche en propiedad, que no es un delito, o 2, tener una casa de veraneo. ¿Sabes por qué sé que no es un delito? Porque tus padres y tus abuelos lo han hecho. Y lo han hecho en una España teóricamente más pobre. Entonces, ¿qué España hemos creado en los últimos 17 años? ¿Por qué hemos perdido casi 2 décadas en estupideces como esas de las que estamos hablando, en vez de pensar en cómo hacer esto un país todavía más atractivo para que venga la gente aquí a disfrutar, a invertir, a trabajar y que los españoles tengan muchas más oportunidades para crecer, para generar ingresos, para formar una familia, para tener niños? Tenemos el problema de natalidad más grande del mundo, después del Vaticano. Y de verdad no debería ser tan difícil cambiar las cosas. Y de hecho no lo es, como se está viendo en países donde se están tomando medidas. En Argentina, en Estados Unidos, en Italia, claro, en Hungría, en algunas cosas. Claro que sí, se puede hacer. Claro, en España uno de los problemas que ahora se está hablando mucho, yo entiendo que esto empieza a preocuparles, el hecho de que se estén generando narrativas que ponen en peligro de alguna manera la hegemonía cultural que tenían sobre determinados temas, en el hecho de que de repente en La Sexta están hablando peligrosamente del tema de las pensiones, ¿no? Te ponen un clip de Wall Street Wolverine hablando así muy aurado y entonces todos se ponen en corrillo diciendo ¿cómo es posible que este señor hable de esta manera y todas estas historias? Y
este tema ahora mismo se está convirtiendo en algo de actualidad. Hay mucha gente, entre ellos yo, que piensa que la pirámide demográfica que tenemos en España es insostenible de acuerdo al sistema de pensiones, que hace a lo mejor unas cuantas décadas tenía cierto sentido, pero ahora mismo... No es que lo pienses, es que es así. Esto es indiscutible, porque yo también lo llevo explicando esto ya más de una década, ¿no? Una vez en un debate, todavía no estábamos ni en el Congreso, en un debate con otros partidos políticos, yo creo que debió ser el año 14 o una cosa así para las europeas, mostré una pirámide, la pirámide de población de España, y son, oye, pues los nacidos hace muchos, muchos años, los muy mayores, luego los que tienen 80, 70, 60, los que ahora tienen 50. Entonces, que de ahí para abajo, los que tienen 40, 30, 20, 10, y los que están haciendo ahora hacen así. Entonces, tenemos una pirámide, tenemos un rombo. Y esto no es discutible, no es discutible. O sea, no podemos discutir la demografía. Eso no se, podemos discutir las proyecciones a 10, 15, 20 años. Pero no se puede discutir lo que hay hoy. Ahora, con un poquito de conocimiento, pero hay que tener un poquito de conocimiento, podemos discutir soluciones. Entonces, tenemos un problema muy grave y tenemos algunas oportunidades también, las que podemos hablar. ¿Cuál es la oportunidad que dice la izquierda? ¿La inmigración? Bueno, bien. La inmigración ya... Había que traer 10 millones de inmigrantes, creo, era una absoluta barbaridad. Ha quedado ya acreditado un estudio hace poco de dos personas no especialmente conservadoras, que son Fernando Villaverde y creo que era Luis Garicano, o sea, los progres, que te explican, los progres no idiotas, que matemáticamente, he estado leyendo un estudio sobre esto hace poco también, la aportación neta de los inmigrantes en su conjunto, no uno que tú conoces, no, ya lo entiendo, pero en su conjunto, la aportación neta de los inmigrantes puede solucionar problemas pensiones, porque acaban consumiendo más recursos de los que traen, en su conjunto. Claro que si buscas inmigrantes de una cierta predisposición, que vengan a trabajar, que lleguen jóvenes, que tengan una vida laboral fructífera, claro que eso se aporta. Pero en su conjunto, no este o el otro, en su conjunto, los inmigrantes traen más recursos de los que aportan al sistema. Luego, tal y como está planteado hoy en España, no son una solución, son parte del problema. También los demás somos parte del problema. Los que, como nación, no tenemos suficientes hijos, por un lado, y lo bueno es que nuestros mayores cada vez viven más. Gran éxito del país, es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Pero esta concatenación de factores, junto con un diseño que es de la posguerra, lo que nos trae es un desastre matemático, estadístico o actuarial. Claro, hay que entender un poquito de matemáticas o de estadística o de fines actuariales para entender cómo funciona el sistema y por qué esto es un problema. Pero que es un problema, y lo que tú has dicho, no es discutible. Lo que es discutible es ahora cómo lo abordamos. Entonces, la gente de izquierdas que sabe un poquito dice, no es un problema, porque lo que hacemos es que el sistema, que ya hace años que no se sostiene, no es que sea sostenible, es que ya hace años que ha demostrado que no se sostiene, se complementa con más impuestos. Bueno, claro. Sí, ahora están saliendo los impuestos solidarios que le están poniendo a las rentas más altas y supuestamente la gente que tiene mucho dinero va a acabar pagando todo esto. La gente que tiene mucho dinero es la gente que gana más de 3.000 euros. Esto es lo que es un rico. Un rico, un tío que ya que ganas 3.000 euros, ya de rico, ya has visto en enero probablemente en tu nómina el impuesto de solidaridad y no sé qué. Bueno, en fin, esa solución es efectivamente infinita. Tú puedes subir los impuestos. Bueno, en Suecia en los años 70 llegó a haber impuestos por encima del 100% de la renta, porque si sumas la renta más el patrimonio, más otros conceptos, impuestos directos, ya no hablo de los indirectos, no hablo del IVA, no hablo del impuesto a gasolina, de la electricidad, no, impuestos directos de IRPF, pues ha habido gente que ha pagado más del 100% de lo que ganaba un año cualquiera. Recuerdo el caso de creo que era autora, si no me equivoco, de Pipi Cazas Largas, unos libros y una serie de televisión de los años 70, a la que le cobraban en aquel estado de bienestar maravilloso socialista sueco de los años 70, más lo que ella ganaba al año, porque su tipo marginal de IRPF, se lo voy a inventar, pues a lo mejor era un 80-85%, y luego, si contabas el impuesto de patrimonio que le ponían más, pues sumaba más del 15% restante sobre la renta que había generado. Bueno, pues eso es la solución, ¿verdad? Podemos llegar a cobrar el 80-90% de IRPF a la gente. Muy bien. No es la solución que me gusta a mí, pero es una solución. Pero lo que no podemos hacer es negar el problema. ¿Hay otras soluciones? Claro que hay otras soluciones. Estamos tratando con un sistema diseñado en la posguerra, cosa que no hacemos prácticamente con nada más. La sanidad pública o la educación pública, pese a lo que le quiere decir la izquierda, no la han inventado ellos. Esto existe por lo menos desde los años 40, 50 y la hemos ido cambiando, la hemos ido actualizando. ¿Por qué no vamos cambiando y actualizando el sistema de pensiones, que es una bomba de relojería para la gente que tiene menos de 55 o 60 años? Yo no sé si voy a llegar a cobrar una pensión, sospecho que no.
Pero lo que sí te digo es que los que han nacido en los años 90, 2000, 2003, no van a tener una pensión si no reformamos el sistema. Y los que queremos reformar el sistema no somos los que queremos acabar con el sistema, sino los que queremos que existan pensiones para todos. Para nuestros mayores de hoy, por supuesto, pero también para nuestros mayores de mañana, que son nuestros jóvenes y que están cotizando y que merecen también tener una solución. Entonces, tenemos un problema grave que es la pirámide demográfica. Tenemos un factor adicional que es la inmigración que no ayuda. Tenemos algunas ventajas. Hemos aprendido como sociedad a manejar el dinero de manera más inteligente y más eficiente. Tenemos mercados de capitales mucho más eficientes. Tenemos capacidad de invertir cantidades hoy que con la octava maravilla del mundo, que es el tipo de interés compuesto, al cabo del tiempo se acaba multiplicando muy por encima del coste de inflación. Pues empecemos a buscar soluciones un poco más inteligentes. Tenemos mentes privilegiadas en el sector financiero en España y en Occidente, por supuesto. No es imposible. Lo primero que hay que tener es voluntad. Primero hay que entender el problema, porque si niegas el problema, entonces ya no hay nada que hablar. Segundo, una vez que tienes el problema, empecemos a hablar. Estas son las cosas de las que quiero hablar en esta fundación, en esta plataforma social civil que voy a lanzar, de posibles soluciones y que la gente las entienda y que las comparemos y que veamos qué ha pasado en otros países donde se ha aprobado, porque hay posibles soluciones. Una es fácil, pero lo más difícil de todo es quedarnos sin pensiones con el sistema que tenemos ahora mismo. Claro, pero yo lo que veo es que los discursos estos que se pueden escuchar en La Sexta y demás normalmente abogan por una suerte de solución mágica basada en la voluntad, basada en si quieres, puedes, ¿no? Basada en una especie de pensamiento mágico. Están garantizadas. Las pensiones están garantizadas. Esto lo he oído yo. No, se lo he oído al PP, al PSOE, bueno, podemos... Pero garantizadas, ¿cómo? ¿Cómo se garantizan las pensiones? ¿Tú entiendes que lo que tú cotizas hoy, se está yendo por la otra puerta para pagarle al pensionista de hoy? ¿Esto lo entiendes? ¿O te crees que es que hay una cuenta, llamada cuenta nocional, donde a tu nombre están apuntando lo que has ido ingresando y te están aplicando un tipo de remuneración de tipo de interés fijo, variable a lo largo de los años, y que está ahí esperándote para cuando tú llegues? Todo lo que has cotizado toda tu vida, todo, ya está en el Estado. No está ahí, no está esperándote. Luego, el problema existe. No hay garantía ninguna. De hecho, el sistema está quebrado. Todos los años tiene que recibir una subvención, el fondo de pensiones o el sistema de pensiones tiene que recibir una subvención de los impuestos generales del Estado. Luego, no es que esté garantizado, es que está garantizado que no se puede sostener. Tú no puedes ir metiendo impuestos los que quieras, pero eso no es garantía de nada. La única garantía sería que te dijeras, no, es que tú, Sergio, tú, que has cotizado no sé cuántos años, o tú, Mariana, que has cotizado no sé cuántos años, o tú, Teresa, o tú, Lorena, o tú, Juan, como has ido cotizando durante muchos años, te hemos ido guardando, no solo guardando, sino invirtiendo de una manera profesional segura en los mercados de capitales que existen en el mundo. Oiga, pero es que el mercado suben y bajan. Sí, claro, bienvenido al mundo financiero. Pero a largo plazo, porque estamos pensando en décadas de crecimiento sostenido por delante, con subidas y bajadas, pero en general con una trayectoria de subida, porque es lo que hemos visto en los últimos 100 años, si ese dinero te lo guardan, te lo invierten y capitaliza y crece con el tiempo, pues a lo mejor podemos garantizarte una pensión en el futuro. Voy a poner un ejemplo de la que la gente yo creo que no es consciente. Sergio, ¿cuánto te parecería a día de hoy una buena pensión? No digna, no, una buena pensión, ¿qué cantidad te parece que sí? Ahora mismo. Sí, ahora mismo. Si te jubilases hoy, pues mira, 3.000 euros me parece... 3.000 euros, estoy de acuerdo, una buena pensión, ¿vale? Ok. Ahora imagínate que nace un niño hoy, ¿vale? Hoy. Y vamos a suponer que tiene que trabajar o tiene que vivir hasta los 67 años sin cobrar la pensión y que a los 67, que es la edad de jubilación aproximada de hoy, yo creo que en su caso un niño que nazca hoy se jubilará más tarde, pero vamos a suponer que los conservadores que se jubila a los 67, dentro de 67 años, y que aunque la esperanza de vida en España hoy es de 84, 85, no, yo voy a decir que va a vivir hasta los 92 años, también por ser muy conservador. Es decir, que un niño que nazca hoy se jubilará a los 67 y vivirá 25 años más, ¿vale? Y queremos que ese niño que hoy nace, cuando se jubile, tenga una pensión en términos de hoy de 3.000 euros al mes durante esos 25 años, ¿vale? Si ese niño que nace hoy le ponemos una cierta cantidad de dinero, que ahora te voy a preguntar cuánto crees que es, hoy, en un vehículo de inversión protegido, sin fiscalidad, que tenga una tasa de retorno compuesto, habrá subidas y bajadas, pero la media,
una tasa de riesgo compuesto a la que ha dado, por ejemplo, la bolsa americana en los últimos 25, 50, 100 años, en el peor escenario de los últimos 25, 50 o 100 años, que da el 7,6% descontada la inflación. Descontada la inflación. O sea que, imagínate que no hubiera inflación. Si lo hubiera, claro que la hay, la tasa de interés compuesto es más elevada. Pero en términos reales, sin tener en cuenta la inflación, ¿vale? ¿Cuánto crees que habría que depositar una vez para que ese niño, hoy, para que cuando ese niño se jubile, tenga 3.000 euros al mes? Dime una cantidad. 3.000 euros al mes Durante esos durante 25 años. Tengo que decir una cantidad. Estamos jugando al juego de las adivinaciones y no. Pero te tengo que decir una cantidad total, una cantidad bruta. O sea, te podría decir 1 millón de euros, 600.000 euros, 500.000 euros. Muchísimo dinero. Bien. Pues la realidad es que para que un niño que nace hoy se le invierta un capital hoy durante 67 años al 7,6% y de ver luego una renta de 3.000 euros al mes de términos de valor de hoy, que no sean 3.000, cuando se jubiles serán 30.000 al mes, pero con valor de adquisición de 3.000 euros de hoy, durante 25 años, a ese niño había que ponerle en cuenta nada más que 3.000 euros. ¿Cuánto? 3.000. 3.000 euros. ¿Cómo lo ves? Hombre. 3.000 euros invertidos hoy al 7,6 de interés compuesto durante 67 años, te da, más los 25 que quede, el capital invertido, te da una renta vitalicia de 25 años más de 3.000 euros al mes. ¿Vale? ¿Puede ser esta una solución para nuestros jóvenes? Coño, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es esa una solución para nuestros mayores que tienen 60 años y están a punto de jubilarse? Seguro que no. Porque no le quedan 67 años para capitalizar, les quedan 5, 6, 7 años para jubilarse. Y esto ya no se puede cambiar. ¿Puede ser una solución para nuestros jóvenes de 30? Pues puede ser parte de la solución, puede haber otras. Lo que te digo es que ya hay suficientes soluciones en los mercados de capitales, suficientemente seguras, suficientemente sólidas y suficientemente probadas como para que empecemos a planificar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y también de nuestros jóvenes de hoy. Lo que no es factible es no hacer nada. Entonces, tú me estás diciendo, ¿vale? Porque yo voy a ser padre ahora en abril, ¿vale? Entonces, tú me estás diciendo que si yo a mi hijo nada más nacer le meto 3.000 euros en una cuenta, cuando se jubile tendrá... En una cuenta invertida en un producto suficientemente seguro. Seguro a largo plazo, Sergio, no seguro de aquí. ¿Estás seguro que de aquí a Navidad? No, de aquí a Navidad no sé lo que va a pasar. Y de aquí a un año. Lo que estoy seguro es que el pasado nos ha demostrado que a 67 años vista, si inviertes, por ejemplo, en un fondo indexado, Al SP500, algo así. el SP500, te aseguro que en los últimos 10, 25, 50, 100 años le hubiera sacado al menos el 7,6%, más la inflación, Más la inflación, ¿vale? Da el 10,2%. Claro, entiendo que el interés compuesto al final, sobre todo en 67 años... Claro, es que es la octava, por eso se llama la octava maravilla del mundo, porque si tú le metes hoy 3.000 euros, vamos a suponer que es el 10%. Si tú le metes hoy 3.000 euros, el año siguiente son 3.300 en valor. Pero es que al año siguiente, si sube al 10%, capitaliza sobre los 3.300, es decir, sobre el capital, más sobre lo que has ahorrado o lo que has ganado durante este año. Y así cada vez más va invirtiendo y va reinvirtiendo el capital ganado del año anterior o va reinvirtiendo los dividendos alcanzados y el tipo de interés compuesto lo que hace mágicamente, al cabo de mucho tiempo, es multiplicar tu riqueza de una manera brutal. Entonces, no estamos inventando nada, esto está inventado, esto existe. ¿Por qué no somos capaces de proponer, oye, no hay la solución para los que tienen 60 ni para los que tienen 30, pero empecemos a pensar en soluciones un poco creativas? A largo plazo, también. A largo plazo. Entonces, si tú vas a tener un hijo hoy y yo soy el Estado, yo te diría, oye, ¿te acuerdas de la época de Zapatero que daba un cheque de bebé y que daba, no sé si eran 2.000 euros? Bueno, igual eran 1.500 euros, no sé. Vamos a suponer que fuera 1.500. Pues sí, señor, te voy a dar 1.500 euros con la condición de que los inviertas a nombre de tu hijo y no los pueda tocar hasta los 67 años y los inviertes en un producto suficientemente seguro a largo plazo y además te permita que le metas otros 1.500 euros para que el día del bautizo, en vez de que te traigan 6 peluches, que 5 no los va a usar, tu primo, tu hermano, tu amigo, el padrino, cada uno le ponga 30, 40, 50 euros, lo que sea, hasta otros 1.500. Y a ese niño le has dejado la pensión, la jubilación. Pues sería. A ver, entiendo que esto no se propone porque, bueno, hay una
Espera, Sergio, pero que hay 100 soluciones, ¿eh? Pero enseguida, lo que quieres es privatizar las pensiones. Pero no, lo que quiero es que haya pensiones para todos. Y el Estado no es el mejor administrador. Te pongo otro ejemplo, mira. Sí. Trump acaba de anunciar la creación de un fondo soberano, ¿vale? ¿Cómo va a crear el fondo soberano? Pendiente de que se confirme, que se vea y que se compre. Pero aparentemente va a crear el fondo soberano capitalizando o activando recursos naturales que tiene el país, que están dormidos, y los va a poner al servicio del país. Por ejemplo, va a volver a explorar y va a volver a extraer gas y petróleo de las zonas donde se había prohibido en los últimos años. Eso es una riqueza para el conjunto del país. Si el producto de la venta de esos recursos naturales, de la puesta en explotación de esos recursos naturales, se genera dentro de este fondo y se invierte en grandes proyectos del país que capitalizan a lo largo de los años, lo que está creando es un fondo soberano que es riqueza del país y que quizá un día te sirva también para pagar pensiones. Claro que sí. Vengo a España. En España no tenemos gas. Seguro, porque según tengo entendido, hay bastante gas en zonas cercanas, por ejemplo, a las Canarias, donde hemos prohibido la exploración de gas. Claro, nos lo prohibimos a nosotros mismos y por detrás llega Marruecos y desde sus aguas te meten ahí un pincho y extraen el gas que está en tus aguas y se lo llevan ellos. Es decir, el juego es completo. Tú pierdes tus derechos sobre lo que es tuyo y además tu protección climática del planeta no vale para nada porque se está llevando otro. ¿No tendría sentido a lo mejor que España pudiera volver a explotar sus recursos naturales en beneficio del conjunto de la nación y crear un fondo soberano que pudiera complementar el sistema de pensiones? Pues no se lo diga a nadie. ¿No tendría sentido generar cuentas opcionales, es decir, personales en las que tú voluntariamente, pues ahora a tu edad, por ejemplo, Sergio, ¿tú cuántos años tienes? 36. Pues tú estás en una edad perfecta para eso. El que, como el Estado no te va a poder garantizar la pensión a ti, ya muy bien, Sergio, pero te voy a permitir que vayas invirtiendo a tu nombre. Hasta hace poco eran 8.000 euros, luego lo han ido penalizando fiscalmente. Te deja que inviertas en productos financieros a largo plazo, protegidos, cuidados, supervisados, una cantidad aún superior para que tú vayas creando tu propio fondo de pensiones. Y por cierto, te lo voy a descontar de tu IRPF, al menos una parte de lo que metas ahí. De verdad es tan difícil. De verdad es tan difícil. Sergio, que soluciones hay muchas. Y todas tienen que ver con las matemáticas financieras. Pero si negamos el problema, es imposible solucionarlo. Claro, a ver, pero yo sí que entiendo, y la parte del, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista, que siempre están con el mantra de no, hay que votar a favor de las pensiones y demás. Yo sí que entiendo que ahí habría una parte que sufriría una penalización. Es decir, todos los señores que vienen, por ejemplo, del baby boom, que están entre los 55 y los 65 años, yo, por ejemplo, a Elisa Beni la veía altamente preocupada por esto, esa gente va a pillar. O sea, esa gente va a decirle, oye, que lo que a ti te habían prometido probablemente no se vaya a dar porque no tenemos una capacidad real de a ti en concreto, a este nicho exacto, poder darle las pensiones que le habían prometido. Bueno, claro, es de lo que estamos hablando. Que es que hay mucha gente que lo va a pillar utilizando tu lenguaje. Vamos a ver. Esto hay dos maneras. Ellos lo están haciendo de dos maneras. Por el lado de los ingresos y vendrá por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, ¿qué te dice? Impuesto de solidaridad. O sea, más impuestos. Lo que hemos dicho antes. La izquierda, cualquier solución, más impuestos. ¿Qué sucede? Atrofias la economía, espantas a los inversores, la gente se va a Andorra. ¡Oh, qué sorpresa! ¿No? El que puede, se va. ¿Quién se queda? Se queda enganchado el que es un empleado, el que tiene una nómina, que depende de una empresa, el que ya ha formado una familia, el que tiene... La clase media. La clase media. Se te van los jóvenes y se te van los ricos, que son recursos importantes para tu país. No parece muy buena idea, pero por ahí es por donde va. Y la otra, que vendrá pronto, ya lo verás, es por el lado del gasto. Es decir, que pagamos una pensión, pero las pensiones no son para los ricos. ¿Qué es un rico? Es que lo voy a venir, ¿eh? No es que lo hayan dicho ya. Esto ya es intuición. Voy a jugar al futurólogo. Un rico es un tío que tenga un piso en propiedad. ¿Vale? O piso en propiedad a partir de cierto nivel de valor. Y te van a decir que si tienes un piso, que si tienes una vivienda, que si tal, pues que no te va a tocar una pensión o que te va a tocar una pensión mucho más baja porque tú eres un especulador que te has comprado una vivienda y que los de ahora, pues joder, no se pueden comprar.
Ya, pero que los coches ya no se puedan comprar es por culpa del Estado, no es por culpa de que se ha comprado en los años 70, 80, 90, 2000. Pues por ahí va a venir. Por ahí va a venir el error, que no te quepa ninguna duda. A no ser que empecemos a implementar soluciones un poquito más creativas y que esto se explique, que no es tan difícil de explicar. Mira, los políticos se creen que la gente es idiota y en algunos casos es más patente todavía en algunos partidos, ¿no? La gente no es tan tonta. La gente es bastante inteligente en general. Y yo he visto hace muchos años, he descubierto hace poco, por ejemplo, un vídeo que recomiendo buscar de políticos en los años 70 explicando problemas complejos a la población de una manera comprensible. Por ejemplo, Enrique Fuentes Quintana, gran hacendista, que fue ministro de Hacienda, pero fue primero un profesor, un catedrático de Hacienda, acabó siendo ministro de Hacienda, se dirigió al país del año, sería 76, me estoy inventando, pero más o menos por esa época, cuando estábamos en plena crisis del petróleo, España había pasado 16 años de crecimiento sostenido y empezaba a tener algunos problemas. Todavía no estaban en vigor el IRPF ni impuestos sociales, luego el Estado no tenía muchos ingresos, tenía muchos gastos. Estábamos generando un déficit por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y se dirige en blanco y negro, en la época del blanco y negro, y se dirige a la población para explicarles por qué van a tener que pagar algo de impuestos. Algo de impuestos. Hoy en día cualquiera afirmaría lo que se pagaba en esos años, ¿no? Pero algo de impuestos. Lo explica de una manera sensata, racional, en un lenguaje llano, perfectamente comprensible, que cualquier persona medianamente formada, normal, lo entendería. En el año 76. Pero, oye, es que han pasado casi 50 años. Y nuestro nivel de formación y educación se supone que es mejor, ¿no? Porque se supone que tenemos la mejor educación pública del mundo. En fin, yo sí creo que la gente de hoy es suficientemente madura, suficientemente inteligente, que el pueblo español está suficientemente preparado para que les digan la verdad y les propongan soluciones alternativas. ¿Usted quiere acabar todas las pensiones? Que no. Que lo que quiero es asegurarme que los pensionistas de hoy reciban su pensión y también los de mañana. Esto es de sentido común. Si se explica bien, claro, hay que hacer mejor explicativo, es posible que la izquierda te llame de todo, pero si se explica bien, estoy convencido de que la gente lo entiende. Sí, pero... No, a ver, yo creo que entenderlo lo entenderían, pero ahora mismo es muy complicado romper esa hegemonía y yo creo que ni Partido Socialista ni Partido Popular, que son un poco los que están ahora en una situación de repartirse o no repartirse la tortilla, van a afrontar esto de una manera madura o como tú lo estás poniendo encima de la mesa. Yo también creo eso, que no va a pasar. Que no va a pasar, estoy de acuerdo. Que debería pasar. Pero claro, volvemos a lo mismo. Los políticos, ¿en qué están pensando? ¿Están pensando a 20, 30 años vista? ¿O están pensando en el siguiente ciclo electoral, que es siempre en los próximos 12 meses? Porque siempre hay ciclo electoral. Si no son municipales, son autonómicas, si no son europeas, si no son generales, si no es una repetición. Pues claro, si tienes miedo y además crees que tu rival lo va a utilizar contra ti y además crees que no vas a saber explicar bien y además, total, el problema no te va a estallar a ti y cuando estalle, pues dirás que ha sido de los anteriores, claro, efectivamente, no es probable que nadie hable de las pensiones con un mínimo de conocimiento, con un mínimo de racionalidad y explica todas las cosas, ¿no? No, pero y la pregunta es que te voy a hacer ahora, ¿y no tienen razón? Es decir, sabemos que no tienen razón, pero, quiero decir, ¿sería votado el Partido Popular? ¿Es irracional su comportamiento? No, siguiendo teoría de juegos o siguiendo lógica economicista, si su objetivo no es mejorar España, sino solo ganar las siguientes elecciones, ¿es irracional su comportamiento? No es irracional. Yo no digo que sean tontos. Ellos están siguiendo un comportamiento racional. A mí me interesa solo ganar las siguientes elecciones, luego no voy a tener problemas a la mesa y no voy a meterme en ellos. Ya, bueno. Pero claro, no, pero la cuestión es que me parece que esto es ¿no? El típico perro que se muerde la cola y demás. El rollo de, ¿puedes ganar las elecciones ahora mismo diciendo lo que tú estás diciendo? Pues no lo sé, como no se ha aprobado nunca, desde el año 76, pues no lo sé. Claro, es muy difícil de saber. Te quería preguntar también, en relación al gobierno que tenemos ahora mismo, evidentemente las últimas encuestas apuntan a que hay un cansancio alrededor de Pedro Sánchez, los pactos que tiene y la forma que tiene de gobernar, claramente, pero lo que no veo es que haya cierta ilusión por parte de los votantes de derecha. Es decir, a mí me da la sensación de que la gente va a votar en contra de Pedro Sánchez, va a votar al Partido Popular o va a votar a Vox, pero parece más
casi, menos las personas que sean más fanáticas y demás, como una cuestión de resignación. Es decir, por un lado he visto al Partido Popular hace poco, sería Alberto Núñez Feijóo, diciendo que ellos van a aspirar a ese sector de centro-izquierda, que es donde debería estar el Partido Popular, que es un poco extraño, que básicamente admita delante de todo el mundo que ellos aspiran a ocupar pues el Partido Socialista Obrero Español de toda la vida antes de que se volviese loco con Pedro Sánchez. Y por otro lado tenemos a un Vox que últimamente pues tiene ciertas fugas internas y parece que el crédito que está obteniendo viene más de grandes logros internacionales, Javier Milei, Donald Trump y demás, más allá de porque esté aquí haciendo la gran oposición que todo el mundo desearía al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ese estado de las derechas que no creo que lleguen a ilusionar, sino más a resignar a los votantes que quieren algo distinto a lo que nos está ofreciendo Pedro Sánchez? Pues eso que dices tú me lo está diciendo mucha gente, ¿no? La gente lo que más me repite con la calle es estamos huérfanos. Por un motivo o por otro, y no quiero profundizar mucho, pero sí hay una sensación de más de desafecto y de desapego hacia lo que hay gobernando hoy que de mucha ilusión, por lo contrario, ¿no? Cada vez que digo esto se me paran algunos compañeros y tal. No puedes decir eso. Bueno, yo puedo decir lo que veo, ¿no? No digo que me guste ni que me parezca ni que me parezca bien, lo lamento, pero es que es así. Es como lo estás escribiendo, ¿no? El PP, que es invotable, está cada vez, en vez de recuperando los sitios, quedándose más a la izquierda. Nunca lo comprende. Pero es un instrumento necesario para echar a Pedro Sánchez. Y Vox pues tiene dos problemas que tiene y estamos, ¿no? Estoy escuchando a gente que sale últimamente que os explica desde su punto de vista, pues con cierto detalle, los que no quiero decir tampoco. Pero claro, es que eso genera en mucha gente pues una falta de ilusión, Y si luego además ves que los dos que van a ser necesarios para echar a Pedro Sánchez no son capaces de buscar esfuerzos coordinados, porque ya todas las semanas intentando proponerlo, pero ya veo que bueno, no sé cómo se imaginan que van a gobernar, ¿eh? Ninguno de los dos. Es que no sé. No podemos poner de acuerdo con los fachas de Vox, no podemos de acuerdo con los progres del PP. Entonces, cuando lleguen las elecciones del año que sean, porque yo no creo que vaya a ser a muy corto plazo, pero cuando sean las elecciones generales, si sea el escenario que yo espero, que es que entre los dos sumen 176 o más, la proporción que sea, pero ninguno de los dos suma mayoría absoluta, como sospecho, y este ya no son deseos, sino un cálculo probabilístico, como sospecho que va a pasar, y no pueden hablar, entonces al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Cómo se gobierna? No podemos hablar con ellos, no podemos poner de acuerdo con ellos, no, tal. Estos son fachas, estos son progres. Entonces, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se forma un gobierno si no somos capaces de entendernos entre todos aquellos que queremos echar a Pedro Sánchez? No, hombre, yo creo que sí que llegarían a entenderse, entre comillas, pero claro, mucha gente sospecha. Entonces, tenemos que decir que no nos entendemos de ninguna manera, pero luego sí nos entendemos. Es decir, la política de siempre. Engaño al ciudadano. Es decir, jamás me pondré de acuerdo con estos fachas, jamás me pondré de acuerdo con estos progres, hasta el día que haga el resultado de las urnas. Entonces, lo que hemos criticado que hacía el PSOE con Podemos, es decir, que después de decir que no dormiría nunca si estuviera con ellos, al día siguiente les pones de acuerdo, eso nos parecía mal y en cambio nos parece lógico, normal, bien, que lo hagan los nuestros. No lo entiendo. Pero yo creo que estamos de acuerdo en que... Bueno, hay también gente que opina que lo que haría el Partido Popular sería, a cambio de quitarse a Pedro Sánchez de en medio y demás, pedir el apoyo del Partido Socialista, ¿no? Lo que hablan siempre de ese Partido Socialista sensato. Pues que lo diga. Yo no he conocido al Partido Socialista sensato, pero que lo diga. Que lo diga. Si eso es lo que quieren, pues igual creen que le van a votar los 7 millones de votantes de Pedro Sánchez diciendo eso. Bueno, pues que lo digan. Y lo que pido es que no se engañe. Que no se engañe. Que si el PP lo que quiere son los 7 millones de votos de los votantes de Pedro Sánchez, que lo diga. Y si lo que va a hacer es pedir apoyo del PSOE al día siguiente, que lo diga. Y además diciéndolo, es más probable que le voten aquellos votantes de Pedro Sánchez o del PSOE que estén ya un poco cansados de este partido, de este gobierno. Porque dice, hombre, yo votaría a este porque así el PSOE le apoya y ya está. Que lo digan, pero que no engañen. Es así, es así. Hombre, yo creo que Feijóo... No sé si lo ha llegado a decir de esa manera tan textual, pero podríamos afirmar que lo ha llegado a transmitir. Es decir, estamos hablando de un señor que dijo que
de hecho, en las anteriores elecciones pidió que Pedro Sánchez y que el PSOE se abstuviese o que les dejasen gobernar o todas estas historias. Y yo creo que ha admitido en más de una ocasión que prefiere tener como socio al Partido Socialista antes de que tener como socio a Vox. Sí, lo he dicho alguna vez, no me parece que sea suficientemente... Pero sí, tiene razón, eso sí lo ha dicho, y sí pidió la abstención de personas después de las elecciones, porque había ganado las elecciones aunque no tenía mayoría suficiente. Pero eso es otra cosa, ¿no? Yo lo que digo es que antes de las elecciones, lo diga abiertamente, oiga, usted, no, yo aspiro a mayoría absoluta, ya lo he entendido, usted quiere mayoría absoluta. Y si no la saca, que es lo más probable, que no la saque nadie, no él, lo más probable, en el estado fragmentado que está la política hoy o de aquí a 2 años, que es lo previsible, y si no lo saca, ¿con quién se va a poner de acuerdo? Pero, ¿con Vox o con el PSOE? Con el PSOE, muy bien, pues ya sabemos lo que hay que votar. ¿Con Vox? Pues también, muy bien, ya sabemos lo que queremos votar. Y Vox también. Yo jamás llegaré a un acuerdo con el PP. Y si el PP depende de sus votos, no se van a entender con ellos. No porque son los progres, que se pongan de acuerdo con el PSOE. Bueno, pues está bien, dígalo también así abiertamente cuando lleguen las elecciones y la gente que vote. Yo no haría ninguna de esas dos cosas. Si yo fuera al PP diría, pues mire, yo quiero una mayoría absoluta y este es mi programa y estos son mis puntos electorales y aspiro a ello. Y si no, oiga, pues si no, me pondré de acuerdo con Vox y tendríamos que poner de acuerdo en proporción a los votos que ha sacado cada uno. ¿Y Vox qué diría? Diría, mire, yo no quiero saber nada del PP y ese es mi programa. Y oiga, y si depende de sus votos, pues mire, si dependen mis votos en la proporción en la que dependa, exigiré esto y esto. Transparencia, claridad, y además, oye, se puede llegar incluso a ilusionar a la gente pensando que el detenimiento es posible. No, porque entonces activamos a la izquierda que piensa que llega la ultraderecha y tal. No, pues tenemos unos años para preparar los mensajes, las campañas, la comunicación, para que no se genere esa sensación. Desde ambos partidos, claro, que no puede ser, es que el PT se pase el día tendiendo la mano al PSOE y luego atacando a Vox y luego Vox atacando al PP, porque entonces, claro, pues va a ser muy difícil. Has dicho que tenemos 2 años, o sea, tú estás apostando ahora mismo que Pedro Sánchez va a agotar su legislatura. Bueno, es que Pedro Sánchez está en una situación en la que, desde el punto de vista especialmente judicial, lo que más le puede interesar es mantenerse el poder el máximo tiempo posible, manipulando todo lo que pueda, manipulando los medios, manipulando la fiscalía, manipulando el Tribunal Constitucional, manipulando todo aquello que pueda. Y si pudiera manipular a los jueces también. Está intentando, pero que con poco éxito por ahora. Luego yo creo que con presupuestos, sin presupuestos, con Junts, sin Junts, perdiendo votaciones, ganándolas con el apoyo de una y media cámara, que he visto alguna también, de una manera o de otra, va a seguir gobernando. Yo no veo horizonte temporal distinto, a no ser que haya alguna novedad judicial suficientemente grave como para inhabilitarle. Pero vamos, hoy por hoy no me parece que eso vaya a suceder de aquí a los 2 años que nos quedan. Te quiero preguntar, para ir terminando, yo hablo, por ejemplo, mucho con Guadalupe Sánchez, creo que también la conoces y demás, y ella está preocupada por la deriva y la erosión de la democracia y del Estado de Derecho en España con este gobierno. Entonces, o sea, me gustaría terminar preguntándote por cómo ves el hecho de todas las cosas que está haciendo este gobierno los últimos años, los últimos meses, la forma en la que parasita todas las instituciones, la forma en la que miente sistemáticamente, la forma en la que tiene un sistema de medios de comunicación a su alrededor que van adaptando la narrativa perfectamente a lo que va necesitando en cada momento, independientemente de que lleve la contraria a todos aquellos presupuestos y a todas aquellas líneas rojas que venía vendiendo los últimos años. ¿Cómo podemos o cómo vamos a sobrevivir a esto? Bueno, ya es muy difícil, pero igual que cuando hablábamos antes de las pensiones, ¿no? Tenemos un problema muy grande que no teníamos antes, pero también tenemos recursos que no teníamos antes, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos a una persona que no conoce límites, que ha tomado los instrumentos de la democracia, los ha manipulado, los ha estrangulado desde el principio, ¿eh? O sea, desde cómo llegó a la Secretaría General del partido haciendo trampas en sus propias primarias, ¿no? Llenando de las urnas de votos detrás de las cortinas, es decir, tío que hace trampas a sus propios compañeros, ya sabes lo que espera, ¿no? Entonces, lo que venía por delante es, bueno, pues que acaba con la separación de poderes, que a pesar de que ha recibido 2 sentencias brutales del Tribunal Constitucional en su momento,
se las pasa por el forro. Cuando ve que el Tribunal Constitucional no le apoya lo que quiere, pues cambia a los miembros, por cierto, con el apoyo del Partido Popular. Es verdad que el anterior liderado por el Partido Popular, pero ellos fueron los que permitieron que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, que es un instrumento importantísimo, cayera en manos de la izquierda y que ahora el Tribunal Constitucional se haya convertido en una suerte de casación o de recurso sobre el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que es que esto, Guadalupe Sánchez, la que tú mencionabas otro día, lo explicaba muy bien en el artículo. Que no se os olvide que el Tribunal Constitucional, que suena muy bien, suena a tribunal, no son jueces, son políticos a los que han puesto ahí algunos, puede que hayan sido jueces o magistrados en su vida, pero cualquier otro que sea el derecho de reconocido prestigio puede acabar en el Tribunal Constitucional. Entonces, un órgano político ajeno, no pertenece a la Administración de Justicia, se pone a revisar las sentencias del Supremo. Entonces, lo que era blanco lo convierte en negro, por arte de magia, ¿no? Gente que ha sido condenada suficientes veces y cuya culpabilidad está bastante clara, ya la Constitucional lo dice, no, aquí no pasa nada. Los seres de Andalucía, aquí no pasa nada. Pero todo que he robado, no pasó nunca. El golpe de Estado, a través del Tribunal de Cuentas, queda perdonado. Eso no. Ya. Entonces, estamos ante un tío que no se para ante nada. No se para ante nada. Y claro, además tiene los medios de comunicación a su favor y los que no tenía los va a tecer, porque con la compra telefónica, pues todos los medios digitales que dependen de publicidad, saben que Telefónica pues es el primer anunciante. Algunos tienen un 30-40% de los ingresos dependiendo de Telefónica. Pues ya hemos visto cómo han cambiado algunos medios su visión sobre la toma de control de Telefónica, ¿no? Pero digo, tenemos problemas que no existían hace unos años, porque hace unos años pues tenemos presidentes que más o menos respetaban el orden constitucional. Pero también tenemos herramientas que no teníamos hace unos años. Tenemos a gente como tú, tenemos canales, tenemos redes sociales, tenemos modos de informarnos. Yo creo que la gente joven hoy día no lee El País, ni El Mundo, ni el ABC, ni escucha, lamentablemente, ni la COPE, ni Onda Cero, ni la SER, ni... La gente joven se informa mucho, pero por redes sociales. Por tanto, tenemos una oportunidad de hacer llegar los mensajes que queramos a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Bueno, el proyecto de Pedro Sánchez, no sé si lo has visto últimamente, que está hablando del control de redes sociales, porque ahora dice que son un elemento de polarización, que no están fiscalizadas, y en el foro de Davos apareció diciendo que había que controlar las redes sociales, y últimamente sus discursos van alrededor de lo necesario que es acabar con la impunidad de las redes, donde se difunden bulos, fake news. Y hace poco teníamos a uno de sus ministros difundiendo abiertamente un bulo, que sabemos que un bulo sobre Santiago Abascal, poniéndose de puntillas, una cosa de Le Pen, mientras encima le llamaba acomplejado y empezaba a insultarle, Claro, lo de este gobierno y lo de Puente, ese tuit que puso, es una vergüenza y es una demostración de cómo la izquierda manipula y se inventa bulos y crea fake news y luego señala a los demás, ¿no? Que esto es, bueno, pues esto se aprendió a hacer en la Alemania nazi, ¿no? Que voy a cometer una atrocidad, pero antes de cometerla, mientras la cometo, te acuso a ti de hacerlo y así creo confusión, ¿no? Entonces, ya no se sabe si es verdad lo que dices tú, lo que digo yo, pero mientras yo cometo la atrocidad, esto es lo que hace este gobierno. Pero le va a costar porque es más fácil atrofiar a un medio restringiendo la publicidad que pone Telefónica que prohibir un canal como el tuyo o interferir en las tweets que van saliendo en X, o impedir que TikTok tenga libertad de expresión, o que Instagram sea una fuente de información para gente más joven. Eso es muy difícil hacer. Yo entiendo que él tiene el propósito de censurarlo todo porque él tiene pues, una mentalidad totalitaria. Franco es un aprendiz a su lado. La censura de Franco era más aperturista que la de este señor, pero que lo va a intentar, que lo va a desear, sí, que lo va a conseguir, yo creo que es un poco más difícil. Pues en eso estamos, amigo. En que no lo consiga. Hablamos la primera vez de que hubiese sido mejor hacer este encuentro en persona que hacerlo de manera telemática. Entonces, o sea, no ha sido posible porque yo vivo en Andorra pero si en un futuro podemos hacer esto en un estudio con unos micrófonos en condiciones y demás, yo creo que la gente nos lo agradecerá porque ha estado muy interesante. Muchas gracias, Iván. Espero que tengas mucha suerte con la asociación y con todo lo que venga después. Gracias, espero que nos veamos muy pronto. Un saludo y un abrazo. Chao, chao.